Estamos con el profesor Héctor Medina. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe Lalo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, contame para charlar un poquito, conocerte más sobre tu vida o recordar, que recordar es pasar por el corazón las cosas. Contanos un poquito sobre tu familia, la familia de origen y luego la que formaste con Mari. Bueno, mi familia es una familia muy humilde. Mi papá ha sido un señor de familia Medina que vivían en el campo, vinieron para el Rosario de la Frontera. Él puso una carnicería y desde ahí, con esa carnicería, nos ha criado a todos. Con el, Tenía solamente cuarto grado, pero una persona que tenía las cosas bastante claras. La idea clara que tenía él era fundamentalmente que todos teníamos que estudiar. Una persona de los años, yo nací en el 62, pero él siempre tuvo claro que teníamos que estudiar. ¿Cuántos Él, hermanos? Fuimos 6 hermanos, somos 6 hermanos. Bueno, yo soy el más grande, tengo un hermano me sigue a mí, que es varón, y después todos los demás son nenas. Son todas profesoras conocidas acá en el lugar. Una infancia bastante humilde, porque éramos varios hermanos, la situación difícil, pero el estudio no se discutía. Y ahí empezaste elegiste la carrera. En principio fue la primaria en la escuela Gurruchaga, fue la secundaria en la escuela normal, y en la escuela normal fue descubrir un poco varios deportes, descubrir el atletismo, descubrir el poder superarnos a nosotros mismos, ¿no? Con el tema del atletismo. En educación física fundamentalmente, que los profes de educación física nos enseñaba justamente eso, a superarnos. Y después con el deporte comenzar con vóley y todo lo demás, que me ayudó mientras estaba estudiando. Estudié para docente, soy maestro, profesor de enseñanza primaria en primer lugar, y con el título de profesor de enseñanza primaria trabajé un tiempo en el norte, en la zona acá, en el límite del tripartito entre Chaco, Santiago y Salta. Como maestro estuve medio año ahí, después tuve otro tiempo acá cerca del jardín, con el título de maestro, estaba como maestro de grado. Y después vine ya acá a enseñar educación física. Mientras tanto también empecé la carrera de educación física en ese tiempo. Todo con esfuerzo, con sacrificio, como se dice que nadie te regala nada en la vida. Y sí, bastante, porque mi papá en el año 80 se enferma, tuvo una enfermedad que terminó siendo terminal, y eso ha sido lo que nos ha marcado más, porque un poco como que mucho tiempo estuve a cargo de la familia, digamos, ¿no? Hasta que mi papá se pudo volver a trabajar después de varios años y volver a empezar con su carnicería. Y hasta eso yo ya me había recibido y ya estaba trabajando. Fue una época, siempre fue difícil para nosotros, para todos. Mis hermanos estudiando en Tucumán, manteniéndolos desde acá como se podía, lo más sencillo que se podía. Y aparece en tu vida Mari. Sí, digamos que aparece en mi vida un grupo de amigos que jugaban al básquet en el Unión Bebé, llamado Jorgito Vilaró, llamados Víctor Hugo Díaz, el padre Víctor Hugo Díaz, un chico que le decíamos Leona, que es apellido Alderete, hermano del doctor Alderete, y un montón de chicos más que jugaban al básquet en la Unión Bebé mientras yo iba en la secundaria. Y Jorgito Velaró era integrante del grupo de Acción Católica en esa época, que tenían charlas con el señor Bruno. Él nos daba las charlas, le daba charlas a los varones. Y Jorgito Velaró llegaba siempre, terminábamos de jugar al básquet y decía, vamos a echar un rezo. Esa era la frase. Y él entraba con los amigotes a la iglesia a rezar un ratito, A echar un rezo. a echar un rezo. Y entonces un poco como que nosotros ya nos veíamos obligados a entrar a la iglesia. En esa época yo todavía no tenía digamos, la costumbre de ir a la iglesia a rezar. Entonces, por seguirlo a Jorgito Velaro, íbamos todos a rezar. Estábamos un ratito, rezábamos un ratito, y ya no, o íbamos a jugar al básquet o cuando volvíamos a jugar al básquet. Y bueno, entonces ya llegó el momento en que yo iba a buscarlo a Jorgito a la iglesia algunas veces,
entraba a la sacristía, o entraba a la secretaría a preguntar por Jorgito Vilaró. ¿Quién estaba en la secretaría? Estaba la señora Mari, que en esa época tenía un pelo largo, hermoso, que me terminó enamorando. Y bueno, ahí fue como la conocí a ella, comenzamos a ser amigos, fuimos muy amigos con ella, conversamos bastante. Y en la parroquia entré por seguirlo a Jorgito Vilaró, porque un día Jorgito Vilaró me dice, mira Medina, estamos preparándonos, dice, vamos a la tarde, dice, porque estamos preparando para la misa de Jueves Santo. Ah, bueno, le digo yo, ¿y qué es que están preparando? Y dice, no, estamos con el padrecito, ahí estaba el padre Patricio Campo. Y cuando llegamos me dice, Medina, ¿vos te animás que te laven los pies? Jueves Santo. Jueves Santo, Jueves Santo. Y le digo, ¿y cómo es eso? Y me dice, no, dice sencillamente, le venís a la misa y el padre tiene 12 personas que le tienen que lavar los pies. Ah, bueno, le digo yo, un susto tenía, porque decía yo, el que el padre me lave los pies. Claro. Es lo mismo que decían los apóstoles, ¿no? Que decía Pedro. Que, claro, vos, Señor, nos vas a lavar. Y para mí un poco fue una persona importante, como era el sacerdote, que me lave los pies a mí o a todos los que estábamos ahí. Y ese fue mi entrar en la parroquia. Fue como entrar ya comprometido en la parroquia. Porque empezamos ahí con el lavatorio de pies y después ya siguieron los ensayos de canto con las hermanas y todo lo demás. Y ahí comenzó la historia. Qué lindo. Y ahí tenemos una época con Mari que ha marcado a muchos niños jóvenes de ese entonces, hoy ya hombres, mujeres, madres, padres de familia, y a mucha gente de la comunidad de la Misa de las 10, que era el canto, el ensayo previo y el acompañar a la comunidad. Y claro, todo eso comenzó con las mismas amistades, con el padre Víctor Hugo Díaz, que éramos amigos, jugábamos al básquet y todo, pero además estábamos en el grupo de Acción Católica con las hermanas de Santa Ana, que en ese caso, en ese momento ya después tomaron ellas el grupo, las hermanas daban charlas a las chicas, estábamos separados, digamos, y el señor Bruno daba charlas a los varones. Y después todo el grupo se juntaba para preparar la liturgia de la misa, para el ensayo de cantos y todo lo demás. Y en un momento, cuando se va el padre Patricio Campo, el grupo medio como que se desperdió un poco y entonces quedamos así al tuntum. Y en ese momento se nos ocurrió con el padre, en esa época no era padre, digamos, en esa época era un adolescente igual que yo, el padre Víctor Hugo Díaz, y me decía, che, él ya había empezado en el primer año en el seminario. Cuando volvió me dijo, che, Héctor, ¿por qué no formamos el grupito de los sembradores? Me dijo el grupito para la misa de días. Y bueno, ¿cómo hacemos? Yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, ya tocaba la guitarra en la iglesia, y me dice, no, mirá, los llamemos a los chicos a las 10, que vengan un poquito antes, hacemos acá. Y así empezamos. Empezaron un grupito de 4 o 5 chicos, se empezó a hacer más grande, más grande, más grande, y se empezó a formar la liturgia ahí, con el padre Víctor Hugo Díaz un tiempo. Y de ahí después se fue de vuelta al seminario y quedamos nosotros a cargo de todo eso. De tal forma que ya Mari me ayudaba bastante también ya con los chicos, ya éramos novios de hace rato. Y la situación era, teníamos charla a las 9 de la mañana, hasta las 9:30, a las 9:30 íbamos a la iglesia, ensayábamos cantos, y mientras ensayábamos cantos, a las 10 ya era la misa, donde los sembradores, que se después se llamaron los sembradores se encargaban de leer las lecturas, de hacer la colecta, de leer el salmo, de toda la liturgia y además de los cantos, de leer el guión. Y fue un grupo que duró muchísimos años. Hay mucha gente grande que pasó por ahí, por ese grupo, y que tiene recuerdos muy lindos, porque era formación y era también vivir la misa desde adentro, digamos. Es sentir al Señor que te está hablando todos los días, ¿no? Qué bueno, qué lindo esta historia. Estamos hablando entre los años 85, 84, 85 para arriba. 80 y pico, 80, más allá de los 80. Y ahí está justamente con Mari, ¿sí? Quien la describía y con quienes están compartiendo ¿cuántos años ya? 33 vamos a cumplir. De casado. casados. 33 años de casado. Y 11 casi de novio. Y 11 de novio. Toda una vida juntos. Sí, así es. Gracias a Dios.
gracias a Dios, juntos y bien. Felices. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí. Compartiendo las cosas lindas de la vida, ¿no? Las tristezas, las alegrías, ¿no? Así que y compartiendo la vida, porque en la parroquia, la gente de la parroquia para mí es como familia, porque estuve más tiempo en la parroquia que con mi propia familia. Como secretaria estuviste desde qué año? No me acuerdo, pero estuve 32 años. 32 años. Pasó el padre Jesús Río, el padre Patricio, Padre Corría. el padre Correa Oscar. Sí, pero bien. ¿Y de los sembradores? ¿Qué Lo- te recuerdas? tantas cosas vividas con esos chiquitos, tantos recuerdos que hoy no sé si lo haremos, ¿no? Porque salíamos, me acuerdo, en bicicleta, nos íbamos por cualquier lado, en bicicleta con cosas así que llevábamos para compartir, y a veces estábamos desde la mañana hasta la tarde. Y yo no sé los padres cómo confiaban, ¿no?, en nosotros, pero bueno. En ese tiempo no había seguros ni otras cuestiones que hay ahora de la parte civil, sino era todo más como familia, Sí, como sí, tenía valor la palabra, tenía sí, valor sí, otro tipo sí. de valores, ¿no?, que se Por- vivían en esa época. sí, porque por ejemplo, cuando no salíamos en bicicleta, siempre había un colectivo o estaba la camioneta del padre, que O hacía una tráfico. unos cuantos viajes con los chiquitos. Y bueno, no sé, alguna vez creo que fue alguna madre o una que otra, pero casi siempre íbamos los dos pero entre ellos se cuidaban también, ¿no? Lo que pasa es que después de un tiempo ya trabajando en la parroquia con toda la cuestión de la liturgia y todo lo demás, con todo el servicio que hacía en la iglesia, empezamos a seguirlo al padre también, porque el padre tenía la costumbre de dar misa en el campo después de la misa de 10. Él iba al campo, tenía misa en otros lados. El padre Ríos. El padre Jesús El Ríos. padre Jesús Ríos, en la segunda sección. O a veces en el Naranjo, o a veces acá, cerca de acá. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Y con los chicos que podíamos y que los padres nos decían que sí, o nos íbamos en la camioneta, o nos íbamos, alquilábamos o lo que sea, en colectivo, y nos subíamos y nos íbamos a cantar y a dar la misa, a ayudar en la misa y a donde fuera. Sobre todo Potrero, Potrero, Copoquil, Copoquil, Almirante Brown, Antilla. Antilla, Los Baños, en todas esas partes anduvimos. Defíname, quiero una definición de lo que fue para ustedes, o lo que es para ustedes el Padre Jesús Río. El Padre Jesús Río para mí fue una persona que nos ha guiado en todo lo que hace a la vida cristiana, en todo lo que es cómo vivir la vida cristiana, pero ha sido una persona distinta en el sentido de que él siempre dejaba hacer a las personas. Él dejaba hacer a las personas y él intervenía en lo que tenía que intervenir para orientar, para guiar o cuando uno lo buscaba. En el caso por ejemplo, porque después formamos el grupo de palestra con el profesor Sergio Dinotto, en el caso mío, y después nos fuimos y formamos el grupo Misioneros de Santana, con el que hemos salido de misioneros en un montón de lugares. Y, por ejemplo, hacíamos un encuentro o hacíamos un campamento y le decíamos: Padre Jesús, ¿qué le parece? Tenemos que ir a un campamento. Ustedes organicen y me dicen. Y después la reunión era decirle cómo habíamos organizado, bueno, ¿qué necesitan? Y él entonces recién entraba, él nos decía: bueno, yo puedo hablar esto, puedo conseguir aquello, ¿qué más le falta? Y nosotros ya lo organizamos: tal día tenés que ir a dar misa, tal día tenés que ir a confesar. Y pasaban así los campamentos o los encuentros que hacíamos en todos lados. Por ejemplo, con los sembradores, una vez hicimos un encuentro en la escuelita de Obando. Estaba la señorita Andrea Olmigo como directora, y nos prestó la escuela también para hacer un encuentro ahí, varios días que tuvimos, hermoso, con los sembradores. Qué sé yo, con los misioneros de Santana tuvimos montones de campamentos, de encuentros en otros lugares. Pero el Padre Jesús fue realmente una persona que a todos los dejaba hacer, pero los orientaba y los guiaba por el lado cristiano, ¿no?
Iba fomentando el liderazgo. Exacto, eso sí le gustaba mucho. Que la gente tome parte en el asunto, ponga sus manos y haga las cosas, pero siempre él guiaba y orientaba. Si algo no le gustaba, te llamaba y decía, mira, pero no lo haces de otra manera, nos buscaba la forma. Pero sí ha sido una persona que ha llevado a mucha gente a crecer, a crecer. Mari, no nos contestaste sobre el Padre Jesús Ríos. ¿Qué te puedo decir, Padre Jesús? Para mí era mi hermano mayor. Era un curita que vos podías confiar todo. Y era así, como un hermano fue para nosotros, para mí y para varias personas de acá del pueblo, ¿no? Así Bien. lo definiría. Exactamente, como un hermano mayor. Y allí, Héctor, no podemos dejar de hablar de lo que fue la Escuela de Comercio, tu tarea como profesor, aparte de otras escuelas, por supuesto, y el vóley, la relación con los jóvenes, que muchas veces nos quejamos que la juventud está perdida, que la juventud esto, pero muchas veces es que quizás los grandes o la sociedad no les brinda oportunidades o espacios. Y vos supiste generar un espacio a través del vóley y no solamente enseñar el deporte, sino valores y bueno, contar un poquito sobre tu tarea con el vóley. Yo creo que la cuestión con el tema jóvenes, en mi caso, tuvo mucho que ver con la increíble formación de carrera que había en la escuela normal en aquellas épocas cuando nos formaban como docentes. Una formación, el título era profesor de enseñanza primaria, es decir, maestros, ¿no es cierto? Lo que ahora es un maestro. Pero había profesores que te formaban de manera integral para llegar de todas maneras, de todas formas, en todos los aspectos que hacen a la formación de un niño, y que a mí me sirvió en ese caso para la formación de los adolescentes. ¿Por qué? Porque el saber incentivar al niño es fundamental. El saber buscarle la forma para que le interese ciertas cosas es fundamental. A mí me sirvió en la secundaria, porque toda esa forma de lograr que el alumno llegue a lograr sus objetivos, a ver cómo se va a superar, a sentirse bien, a sentirse importante, a sentir que logra lo que él quiere y mejor todavía, ha sido importante, digamos, desde el punto de vista de la formación también. O sea, ese chico que en definitiva terminaba jugando al vóley bien, se daba cuenta al final que lo más importante no era que fue un gran jugador de vóley, sino que se había formado como persona, que tenía valores dentro de sí, que sabía que las cosas tenían que ser de una manera, pero ha sido un camino largo, un camino que a mí también me llevó a entenderlo y comprenderlo. Ahora, ¿cómo empiezo yo con el vóley? Cuando yo me recibo como docente de primaria, me gustaba el vóley desde la secundaria. Y una época vino un muchacho acá de Mar de Ajó que estaba entrenando en el complejo solo, jugaba muy bien al vóley, apellido Coria, que trabajaba con una familia de acá de Rosario de la Frontera, tenían ellos una venta de vinos, y entonces él trabajaba con su tío acá, vino para trabajar acá, y empezó a jugar al vóley, y nosotros lo vimos que jugaba muy bien y empezamos con él a invitarlo para que juegue con nosotros. Por supuesto que el muchacho juega re bien, y entonces se le ocurrió formar un equipo acá. Y empezó a buscar chicos, buscar gente con la cual jugar, formó un equipo en la cual te voy a nombrar a una persona que vos conoces y que no lo vas a creer. Una de las personas que estaba ahí era Uzi Chay, el profesor Uzi Chay, que entrenó conmigo también, muy buen jugador de vóley era en esa época. Después ya no jugó más. Y bueno, me quedó ese amor por empezar a hacer ese deporte. Ahora, la historia de cómo yo comienzo a enseñar en secundaria es muy, muy curiosa. Y eso es lo que nos enseña que Dios siempre tiene sus caminos. Como decía el Padre Jesús Ríos, escribe derecho por renglones torcidos, ¿no? Sí. Yo estaba trabajando en un lugar que se llama La Población, que queda, llegando al jardín, había que bajar por dentro de unos cercos, había que cruzar 2 ríos y todo para llegar a la escuelita de La Población.
me tocó llegar a trabajar ahí en ese lugar. Y mientras tanto, un día cuando yo me vine de esa escuela, me encuentro con el profesor Montero, me dice, mira, no tengo profesor de educación física, tu título te habilita para enseñar educación física, ¿qué te parece? Eran las 11 de la noche, estábamos con Mari, no, la gente al grande se debe acordar de un lugar que se llama Pichocín, que donde era un negocio donde íbamos a comprar coca para mi papá. Y bueno, no le llevé la punta ese día sábado a la noche, al otro día me voy en el colectivo de la Veloz del Norte hasta el Tala, y mientras iba me encontré con un maestro que enseñaba en el Espinal. Íbamos conversando y le comento, y me dice, maestro, ¿has hecho números? Y le digo, no sé, le digo cuánto. Y dice, ¿qué es lo que te ofrecen? Y le comenté qué es lo que me ofrecen. Pero vas a ganar el doble, pero vas a trabajar en Rosario, dice. Y entonces me volví desde ahí, desde ese lugar. Me bajé del colectivo en el Tala y me tomé el que volvía. Y desde ahí me vine directo acá. Me fui a ver al profesor Montero y le dije, mañana empiezo a trabajar, y comencé a trabajar como profesor de educación física, siendo maestro de grado. Y así fue como comencé a enseñar en secundaria, en la escuela normal, en la primaria, en la secundaria y en la escuela de comercio, en la secundaria. Mira vos lo que es como Dios escribe, ¿no? Escribe Porque a mí derecho. me encantaba la parte física, la parte Sí. deportiva, pero por falta de oportunidades que uno tiene, porque como te decía, fue muy difícil nuestra vida al comienzo, para poder estudiar. No teníamos los medios económicos para irnos a Tucumán a pagar un departamento y estudiar una carrera en la Universidad de Tucumán. Y viene y se da la oportunidad de empezar a enseñar educación física con título habilitante acá. Y después, al tiempo, se abre la carrera en Rosario de la Frontera, entonces empecé a estudiar acá y me recibí acá con la carrera en Rosario de la Frontera, en la escuela de Urchar, en el terciario. Pero mientras tanto, toda mi vida fue enseñar educación física. Y bueno, ahí empezó el tema de la escuela de comercio, porque empecé a trabajar en la escuela de comercio. Y fue formar los equipos en la escuela de comercio, en el equipo de la escuela normal. Y bueno, cuando jugaba en la escuela de comercio y escuela normal me tenía que poner arriba de la Los tribuna clásicos. y mirar nada más el partido, porque los chicos los dos eran equipos míos. Entonces tenía que mirar lo que jueguen, y el que ganaba después ya lo llevábamos a los campeonatos escolares. Qué bueno. Y bueno, fueron épocas muy lindas, con mucha gente que practicó vóley, mucha gente que aprendió, mucha gente que logró títulos en otros lugares, chicos que han jugado en Tucumán, chicos que, en este caso ahora tengo un ex alumno que está jugando en La Plata, Sergio Ferrari. Hay otros chicos que están en el sur jugando también, otras chicas que están jugando todavía en Tucumán. Pero bueno, una historia grande de muchos chicos. Y después se dio la oportunidad, cuando ya estábamos en la escuela de comercio nueva, cuando se hizo ese salón grande, de empezar a enseñar a la noche en la escuela de comercio. Y ahí fue cuando empezamos a entrenar a los chicos de la escuela de comercio en la escuela de comercio. Y bueno, ahí siguió la También historia, porque cientos de chicos que cientos pasaron. de chicos, cientos de chicos. Todos los años tenía 80, 100 chicos, 60, 70. Aparte, ¿a vos te pagaban por ir a ese espacio? Siempre he tenido digamos, la idea de devolver lo mucho que Dios me había dado. Entonces yo, como los chicos estaban en la escuela, yo buscaba a los chicos en la escuela y decía, bueno, vengan. Y inclusive iban a la escuela de comercio chicos de la normal, de la técnica y de otras escuelas también, de colegios privados también. Iban a entrenar en ese grupo. Pero la idea era no cobrar. Así que no cobraba, digamos, un dinero para poder enseñar, pero sí hacíamos rifas, hacíamos un montón de cosas para poder solventar los gastos de comprar alimentos, pelotas, redes, esas cosas. Y ahora, y llegó la jubilación mientras compartimos un mate. ¿Cómo es, después de una vida de tanta acción, estos momentos ya de docente jubilado? Y bueno, mira, esta última etapa ha sido una etapa esperada. No te digo que no, porque ya estaba bastante cansado. La docencia cansa bastante, Sí. estresa mucho. Y bueno, me faltaban 10 años, después ya me faltaban un poco menos. Y cuando me di cuenta, caímos en la pandemia en el 20. Y eso sí me costó mucho, me hizo bastante daño.
bastante daño porque estaba acostumbrado a estar con los chicos constantemente. Y bastante estrés porque el tema fue adaptar las clases de educación física a un teléfono, a una computadora, a mandar cosas por la computadora, por el teléfono, aprender un montón de cosas más. Y Este, ver también el dolor, la muerte de tanta de gente que ha tanta gente fallecido. por ahí cercana. Sí, tanta gente que falleció, tanta gente que la hicieron fallecer. Es decir, te Sí. digo, te comento. A mí me han comentado que había muerto un chico, no te voy a decir el nombre, después te lo digo, pero había fallecido alguien y hace unos días me lo encuentro acá y digo, lo miro y me dice, sí, ya sé, dice, me han hecho por muerto, pero no muerto, he estado enfermo, pero después me he ido a trabajar en el sur Ah, y por eso no estaba acá. Y el muchacho me lo encontré, pero lleno de vida, gordo, todo, acá en Rosario de la Frontera. Pero sí siento que mucho dolor también, mucho el dolor de no ver a las personas. Yo soy una persona que algo que me ha caracterizado mucho ha sido eh, ¿cómo te puedo decir? El hablar mucho con la gente, el interesarme por cómo están, el preguntarle por la salud, preguntarle a los chicos cómo están sus papás, qué hacen sus papás, el interesarme siempre por ellos. Y eso es lo que me ha caracterizado mucho en estos años, especialmente en la labor con los jóvenes, ¿no? Que por eso también han confiado muchos en mí, ¿no? Y bueno, es lo que ha pasado en la pandemia, nos ha matado a todos nos mató un poco, porque nos hizo más huraños, nos hizo más extrañar más cosas, extrañar más el contacto con la gente. A mí me hizo realmente mucho daño. Yo estaba con los chicos todos, imagínate, todos los días estaba de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche con los chicos y de pronto estar sentado acá y no puede, solamente decíamos hola y cómo están y nada más, no podemos jugar al vóley. Estuvimos un año y medio así. gracias a Dios, hoy lo podemos contar y lo hemos pasado. Para terminar, un mensaje a los jóvenes o a las familias, Eh, un- o algo más que sí, quieras me habías preguntado de aportar. la jubilación, yo te decía que era Sí. algo esperado. Sí, era algo esperado porque realmente estaba cansado y todo lo demás. Y ahora también, porque yo pensaba que ya era tiempo de dedicarle más tiempo a mi familia. Ajá. Eso es lo que no te había dicho. Más tiempo de poder dedicarle a verla todos los días a mi mamá, que todos los días la veía, pero 10 minutitos, 5 antes de entrar a trabajar. Y de verla a la señora Mari, que todos los días estaba acá esperando la comida a las 12 y a la tarde a las 7 o a las 9 o a las 10 de la noche. Y bueno, ahora estamos compartiendo mucho más tiempo. Estamos más todo el día, compartimos, charlamos, hablamos. Nos levantamos, nos ponemos de acuerdo en qué vamos a comer, porque antes ni siquiera eso teníamos tiempo. Así que bueno, la jubilación realmente la estoy viendo bien. Me estoy acostumbrando a no tener horarios. Me estoy acostumbrando a levantarme un poquito más tarde, porque antes me levantaba a 6:30 todos los días. Pero lo estamos pasando bien. Qué lindo, qué bueno. Y bueno, el mensaje para los jóvenes, para las familias en este tiempo particular que nos toca vivir en el siglo XXI, con una juventud que por ahí es muy distinta a la que tenían en los sembradores, donde ahora están más marcados por la tecnología, por la inmediatez, por la rapidez, pero en definitiva el ser humano sigue siendo el mismo. ¿Y cuál sería el mensaje final? Yo de parte mía, lo que siempre he hablado y he dicho es confiar en los jóvenes. Primero confiar en los jóvenes, pero a los jóvenes el mensaje es confiar en sí mismos, en todas sus capacidades. Confiar en que son capaces de superar cualquier obstáculo, pero tienen que poner las ganas. Nadie le va a regalar nada, nadie le va a venir con un título, nadie le va a decir vos vas a ser el mejor y vas a llegar a ser el número uno si no ponen el esfuerzo. Pero si ponen el esfuerzo, todo lo pueden lograr. Y hay algo que es fundamental, no se deben olvidar nunca de la familia y de Dios. Son las dos cosas que son las más importantes en la vida. La familia, porque nos pase lo que nos pase, siempre la familia va a estar al lado nuestro. Y de ahí uno o dos amigos. Como decía Martín Fierro, que era muy sabio, ¿no es cierto? Decía, de los hombres solo en uno, con gran precaución en todos, decía con respecto a los grandes amigos. Y yo creo que es así, amigos hay, pero son pocos los amigos realmente amigos. Pero sí la familia va a ser la primera que está en todo lo que aún uno necesite, sea bueno y sea malo.
Y con respecto a Dios, Dios va a estar siempre. Como les decía, yo no jamás pensé que yo no podía seguir estudiando educación física porque no me daban los medios económicos, y de pronto Dios me agarró de allá del campo y me trajo y me dijo, vos vas a enseñar educación física, vos vas a enseñar vóley, básquet, fútbol, vos vas a hacer todo lo que vos soñabas. Los caminos de Dios son inescrutables. Insondables, como dicen, ¿no? Incomprensibles también. Yo jamás hubiera pensado, porque en ese momento mi proyecto era, como estaba trabajando como maestro, era trabajar, había empezado hace un año, decir, bueno, de acá a 4 o 5 años voy a buscar un lugar, pues seguiré buscando hasta donde pueda, un lugar donde pueda estar como director en el campo, y a los 25 años jubilarme. Y ese era el proyecto, o sea, jubilarme como director de una escuela de campo o una escuela grande, pero no, porque ya había dejado de lado ese sueño porque no lo podía seguir, el del deporte. Pero Dios me sacó de allá, me trajo y me puso acá, me dijo, vos vas a hacer, hay muchos chicos acá en Rosario de la Frontera que quieren hacer deporte, que necesitan creer en sí mismos, y vos podés hacerlo. Creer en sí mismo, la familia, Dios. ¿Cuál sería, Mari, para vos lo que le dice a los jóvenes? Que los padres escuchen más a sus hijos, a los niños y a los adolescentes. Porque, no sé, yo no veo en todos, ¿no? Pero se nota eso de que los grandes, el trabajo, y los chicos van quedando a un costadito. A un costado. Y no, a mí me parece que no es así. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y veo, y yo no sé si es por eso que uno puede ver más desde afuera, que es como que el chico va quedando a un costado, y como que el chico aguanta cualquier cosa, total es chico. Y no es así. El chico también necesita que lo escuchen, desde el niño hasta el adolescente, ¿no? Perfecto. Que lo escuchen. El mensaje sería entonces para los padres escuchar. Un placer haber charlado. Le decía, fuera de cámara podríamos estar horas hablando. Las palabras dicen muchas cosas, pero el testimonio arrastra. El testimonio de vida, de años, de compartir la fe, compartir el trabajo, de ser vecinos simples, profundos, llenos de espiritualidad, indudablemente que ha cambiado la vida de muchas personas. Por eso queríamos desde este lugar compartir con ustedes y escuchar las palabras finales de esta nota. Sí, algo que se me estaba escapando y que yo siempre le dije a todos mis alumnos, y ellos lo saben, es el ser auténticos, el ser las personas que ellos son, ser auténticos, hacer lo que ellos dicen. Es decir, lo que vos acabas de decir, el testimonio es no solamente decir las cosas, sino decir que otros hagan lo que yo hago. Es difícil, pero si uno lo hace, si uno hace las cosas de esa manera, entonces la otra persona sí va a creer. Si una persona me ve a mí cometiendo ilícitos, jamás va a pensar, va a creer en mí si yo le digo que haga las cosas bien. Si alguien ve que yo soy doble cara, jamás va a creer en mí cuando yo le diga, vos tenés que ser honesto, vos tenés que ser bueno con los demás. Es decir, lo importante es que uno sea auténtico en lo que uno dice. Lo que uno dice tiene que estar de acuerdo con lo que uno vive, como uno vive. Es decir, uno tiene que vivir, y de acuerdo a eso la gente puede ver cómo uno es, ¿no? Y eso es lo que yo le decía siempre a mis chicos. Muchas veces les dije, algunos se deben acordar, les dije, miren chicos, en la primera clase, ¿no? Lo que ustedes vean acá delante de ustedes, esa cara la van a ver siempre. Algunas veces la van a ver un poquito idiota, capaz, porque cuando no hagamos las cosas bien, otras veces la van a ver sonriente. Pero esa es la cara que yo tengo. Cuando me encuentren por la calle y me vean, esta cara, esa cara la voy a decir, buen día, hola chicos, ¿cómo andan? Así que eso es fundamental. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por este momento, por estas palabras, por abrir su corazón. Y bueno, como les dije hace rato, gracias por su testimonio y muchas bendiciones. Gracias, profesor. Gracias a toda la comunidad también por todo lo que nos ha dado siempre. La comunidad, nosotros sentimos el cariño de la gente, de mucha gente,
Así que muchísimas gracias por todos, gracias porque nos han querido siempre, gracias por toda la gente que nos ha ayudado, por toda la gente que ha caminado a nuestro lado también, porque hay mucha gente que ha caminado y nos ha acompañado en ese camino de los sembradores, en ese camino de los misioneros de Santa Ana, en ese camino de Palestra, en ese camino de Acción Católica. Hay mucha gente que ha caminado al lado de uno, acompañándonos y ayudándonos y enseñándonos también a ser mejores personas y mejores cristianos. Entonces también gracias a todas esas personas y a toda esa gente. Por ahí hay gente que no las conoce, hay gente que no las extraña, pero por ejemplo las hermanas de Santa Ana son gente que acá en Rosario de la Frontera ha dejado una huella muy grande. Y que es una lástima que no estén ya. Es una lástima que no estén porque han dejado una huella muy grande en la gente, han trabajado muchísimo y han creado corazones muy buenos. Como también cada uno de los sacerdotes, por supuesto, ¿no? Los sacerdotes también. Las catequistas que son trabajan tan todos los valiosas. días. Exactamente. Constructores, muchas veces, como bien lo dices, invisibles, pero profundos de la civilización del amor que nos llamaba Juan Pablo II a construir. Un abrazo grande. Igualmente. E igualmente para todos.